todos los sábados de 10 a 12, Tiempos de Pueblo, por FM Joven 107.5. Se viene el día en tu corazón. Es el puntapié para una dictadura sangrienta, muy cobarde. Después puedo explicar por qué es muy cobarde si las comparamos con otras dictaduras que también cubrieron todo el suelo de la patria grande, esa patria grande que seguimos luchando y que queremos y que al final vamos a lograr, porque ya desde Bolívar, Simón Bolívar, venimos buscando y venimos luchando, y los cipayos de siempre, los que piensan más en el dinero, y no un dinero argentino con los próceres nuestros, sino un dinero verde, un dinero de los dólares verdes, un dinero de Wall Street, son los que siguen traicionando para lograr el sueño de todos los latinoamericanos que soñamos en vivir en paz y esencialmente con justicia social. Francisco, ¿cómo lo viviste este último 24? Este último 24 y el día de hoy es muy emotivo, para mí es muy sensible, porque rememora, hay que volverse, vuelve a abrir una herida de compañeros muy queridos, desaparecidos, compañeros que dieron todo, por lo que acabo de decir, por igualdad, por justicia social, por una patria equitativa, y que fueron denostados durante 40 años, 41 años, y algunos todavía se siguen llenando la boca, llamándole apátridas, llamándoles distintos epítetos y calificativos que son vergonzosos. Por consiguiente, dolor por ese lado, y el compromiso de poder transmitir a futuras generaciones lo que hemos vivido, y para que no se vuelva a repetir, para el nunca más sea el verbo presente, sea la palabra y la presencia que lo subraye. Francisco, la fecha de los años 70, ¿vos militabas? ¿Cómo era tu actividad? ¿Cuál era tu compromiso con la patria? Mi compromiso con la patria era la patria socialista, era una patria equitativa, justa, aún si vale la redundancia. Militaba en algo que se llama la Juventud Guevarista, donde militaba Bachi, Alejandro Gómez, compañero muy querido, querido del alma, por decir así. Y buscábamos encontrar un punto de equilibrio donde aquello que dije en el colegio una vez y que podemos extender ahora, donde el PBI, para hacerlo sintético, el Producto Interno Bruto, lo que recoge el país durante un año, sea distribuido equitativamente y de forma honrosa para todos los habitantes del país. En ese tiempo, y dije en el colegio, para no especificar más, había unas 20.000 familias, hablábamos con los compañeros en aquella época, en el año 70, y yo creo que aquí está el meollo de la cuestión, donde el 50% de lo que recauda el país en un año iban para unas 20.000 familias, y dije en el colegio que el otro 50% quedaba para distribuir en 25 millones de habitantes, que es lo que teníamos nosotros. Es una cifra que es espeluznante, y es la cifra de la miseria, y es la cifra que crea los inmensos conflictos sociales que, como no lo pueden solucionar en una mesa de diálogo, porque el abismo es tan grande, entonces usan fuerzas, en aquel momento fuerzas militares, para subyugar, para seguir callando las voces y las protestas. Hoy,
que seguimos en una situación aún peor, usan otros medios, tal vez la medio judicial, de intimidación. Persecución. Claro. Represión. Eso es tremendamente injusto y jamás vamos a poder conseguir una patria en paz, equitativa, justa, progresista, si no cambiamos esto. Hay que cambiar un sistema económico que es altamente obsceno, es un sistema económico que atenta contra las mayorías de las personas. Y además, yo he leído últimamente que ese 50% que quedaba para el 25 millones de habitantes, he leído últimamente que fue el 28% después de que yo saliese del país, en los años donde ya estaba instaurada y afirmada la dictadura militar. El 28%, ¿a dónde estaría el otro resto? ¿A dónde iría? Y hoy se han concentrado los núcleos del capital financiero, de la timba financiera, los grupos oligopolios, la oligarquía nacional, concentra estas riquezas y crean los conflictos que seguimos viviendo, y estos nacieron ya de la época de la independencia, de la época sanmartiniana. Recordemos que quisieron hacer volver a belgranos del norte, porque aquí la oligarquía nacional tenía ya contratos y relaciones con los capitales ingleses. Entonces tenemos que cambiar esto, y vale decirlo en el Día de la Memoria para que no vuelva a suceder, para nunca más. Francisco, tenemos para compartir con vos y con toda la audiencia palabras de muchos profesionales, muchas personas que de una u otra forma estuvieron vinculadas con la historia argentina, con la época militar. Tenemos para compartir la palabra de Alicia Cervetti, doctora y profesora en Historia en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Cayó en la universidad también, ¿no? Cayó en la Universidad Pública, tuvo la desgracia. Es investigadora del Centro de Estudios Avanzados en Córdoba, escribió varios artículos en distintas revistas especializadas y escribió un libro sobre la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada. ¿Tenemos para compartir el audio, Cristian? Bien, bueno, la profesora allí, Alicia Cervetto, hablando un poco o haciendo una introducción a lo que fue este 24 de marzo, metiendo un poco de actualidad, buscando un poco la memoria, y eso es lo que queremos resaltar, digamos, para eso, digamos, es uno de los objetivos que tenemos en esto que hemos llamado Tiempos de Pueblo. Francisco, para preguntarte puntualmente, para llegarnos en el contexto a nuestra ciudad de Oliva, ¿cómo se vivía en esos momentos acá? ¿Qué fue
lo que pasó, porque no estamos exentos de nada de esto. ¿Qué fue lo que pasó con vos? ¿Podés compartir esta experiencia, esta mala, ingrata experiencia que te tocó vivir? Sí, puedo compartir a grandes rasgos. Yo no quiero entrar en detalles porque son dolorosos y porque todavía hay una causa en el juzgado federal que tiene que dirimirse, y no quiero entrar porque tendría que nombrar a personas que, si bien la mayoría desgraciadamente han fallecido, hay algunas personas que todavía están relacionadas con mi secuestro y bueno, no quiero interferir en eso. Pero fue una noche a las 3:30 de la mañana donde fuerzas de la fábrica militar del Río Tercero, comandada por el capitán Rearte, que se lo pude identificar porque mi hermana pudo quitarle la peluca de bucles escondido detrás de una peluca de bucle y una esquina de una bolsa harinera blanca con ojos cortados o quemados, me parece a mí. Yo tuve esa máscara de la bolsa harinera porque después, no la misma que mi hermana le quitó a Reartes, sino otra, porque me la pusieron al revés cuando me secuestraron y me pude salvar por distintas circunstancias que no voy a entrar en detalle, por lo mismo que dije antes. Una forma muy cobarde, llegaron fuerzas de la fábrica militar de Río Tercero y de la policía de Oliva también. Me secuestraron, pude escapar a causa de un error de ellos. Fueron 2 automóviles, una Ford F100, donde al final me pueden cargar ahí, y un Ford Falcon que luego la policía de Oliva usó durante mucho tiempo. Yo, ya estando primero en la clandestinidad y luego en el exilio, sabía que el Ford Falcon ese lo usaba la policía de Oliva, que no era anteriormente la policía de Oliva, quedó ahí. Y se pudo saber que era el Ford Falcon eso, porque el Ford Falcon choca a la pick-up en un camino que creo que era Colonia Videla, donde pensaban exterminarme ahí. Y a causa de que la pick-up frena, porque yo me tiro por unos saltos inmensos que agarraba la pick-up, yo pude despertar porque estaba desmayado. La pick-up frena y en aquel entonces los caminos, no sé cómo estarán ahora, nunca más he ido por ahí, estaban a 1 metro debajo del nivel de los campos aproximadamente. Entonces se acumulaba la tierra. Todo esto lo he ido asociando yo después. Y cuando frenó la pick-up para dispararme a mí, que afortunadamente pude agarrar una varilla y saltar para el otro lado, en mis 20 años, el Ford Falcon no alcanzó a frenar y chocó la pica de atrás. Yo en ese momento no me enteré. Cuando me informan de Oliva que un Ford Falcon lo estaban usando en la comisaría y que estaba chocado adelante, ahí pude hilvanar cómo fue todo el proceso y por qué no hubo una persecución inmediata, si bien yo estaba corriendo en un campo arado. Más o menos fue así la cosa, algo tremendo. Otra de las cosas que fue muy cobarde, y voy a hacer un paréntesis aquí, tan cobarde como el que llamaron Ángel Rubio, el oficial Alfredo Astiz, un oficial que San Martín le daría vergüenza, que mató a las monjas francesas, que participó en la muerte de Dagmar Hagelin, una chica de 16 años sueca, que tuvo la desgracia de estar habitando en la casa de una compañera montonera. La mató por la espalda, luego le disparó por la espalda, luego la torturaron en la Escuela de Mecánica de la Armada, y así.
De la misma forma fue con la compañera de Alejandro Gómez, de Bachi, y de la misma forma la cobardía de tomarlo a Bachi preso cuando lo estaban esperando, cuando le iba a hacer una ofrenda floral al cementerio judío, donde estaba muerta su compañera. Lo estaban esperando. Una forma tremenda, y hay un antecedente anterior, que Hispan, creo que se llamaba el apellido y la compañera de Bachi, la tomaron en el puente de la Tablada, y de ahí se descubre otra de las inmensas calumnias, como suelen decir hoy, mentiras construidas, fábulas, para tratar de justificar un accionar profundamente criminal y apátrida. La tomaron ahí, y un gomero ayudó a tomarla cuando la petiza corría por la vereda del operativo de una pintada para justicia social, paz y trabajo. Escapó de allí, el gomero la agarró de los pelos y se le entregó a la policía. A la semana y media sale en La Voz del Interior, que está esto en los juicios de la Perla 2, y se puede buscar en La Voz del Interior, enfrentamiento guerrillero en Ascochinga, 6 guerrilleros muertos, ningún policía herido, y ahí entre los cuerpos esos aparece el cuerpo de la petiza. Lo habían tenido una semana y tanto en el Cabildo de Córdoba, torturándola, haciéndole las vejaciones que esto, porque los apátridas en ese tiempo éramos nosotros, estas personas eran los patriotas. Qué vergüenza le daría a San Martín, a Belgrano, a Moreno, a Castelli, le daría vergüenza si se revolcarían en la tumba. Hicieron esto y presentaron cuerpos que según ellos habían muerto en un enfrentamiento guerrillero cuando lo habían mancillado en los calabozos oscuros de la dictadura y los habían muerto. Qué hijos de puta. Bueno, Francisco, tuvimos, como Grupo Oliva por la Memoria, tuvimos la oportunidad de que presencien las actividades que hicimos el 23 de marzo en conmemoración al 24, acá en los establecimientos educativos de Oliva. Tenemos la palabra de Carlos Vicente, que también tuvimos el placer de que nos acompañe ese día, y le preguntamos por las leyes de obediencia debida y punto final, y nos contó sus perspectivas para que después podamos debatir sobre eso. Yo era justamente militante juvenil en esa época y nosotros nos opusimos muy fuerte a la obediencia debida, al punto final. Generamos un movimiento muy amplio y muy desarrollado, fundamentalmente en las universidades. Nosotros en ese momento, yo formaba parte de un movimiento que en ese momento dirigíamos 12 federaciones universitarias de 23 universidades que había, y casi ganamos la Federación Universitaria Argentina a la franja de los radicales. La perdimos por 10 votos en el año 1987 en el Congreso de Santa Fe. Y el eje principal sobre el cual construimos nuestra propuesta era la oposición a la obediencia debida al punto final. ¿Qué decíamos nosotros en ese momento? Que la obediencia debida y el punto final era una claudicación ética que tenía el gobierno, le otorgaba impunidad a los que habían tenido la responsabilidad de ejecutar el plan del terrorismo de Estado, y lo que se había avanzado con el juicio a las juntas militares, que es algo muy positivo que hizo Alfonsín, con eso se retrocedía. Y la impunidad iba a ser una falla estructural de la democracia, porque sobre la impunidad, ¿qué se iba a generar? En primer lugar, un gran descreimiento de la sociedad, porque la sociedad esperaba que se hiciera lo que decía Alfonsín. Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se educa, y que se va a enjuiciar a los responsables de la dictadura militar. Entonces, esas leyes, que lo que hicieron fue justamente impedir que se continuara con los juicios a los militares responsables del terrorismo de Estado, que después fue completada por los indultos de Menem,
porque Menem indultó a los militares que habían sido condenados en el juicio de las juntas, las 3 juntas que son condenadas. Eso terminó en un proceso, en una cosa que dio impunidad a los genocidas, y esto generó descreimiento en la sociedad, eso generó que la sociedad no tuviera ganas de participar. Claro. O sea, y que lo más importante que tiene la democracia, que es la participación popular, empezara a retasearse, que la gente sintiera como una especie de desazón, y eso fue vaciando de contenido de la democracia, y eso explotó en el año 2001, en realidad en una enorme crisis de representación fenomenal, pero tiene su punto de arranque en esa medida, porque esa medida justamente empieza esto, la impunidad. Si vos dejás impune a quienes fueron los responsables de asesinar a 30.000 personas, o sea, de los crímenes más aberrantes que se pueden cometer, después de eso, es como que se produce una catarata de impunidad. O sea, ¿quién va a enjuiciar a los responsables de endeudar a la Argentina en condiciones... Ya no podés esperar nada de Claro, exactamente. Y es como que la gente empezó a tener esa idea, esa frase que vos acabas de decir, ¿qué podemos esperar? Entonces, no había motivación para la participación. Fue, desde nuestro punto de vista, algo grave, porque no permitió seguir avanzando en el enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado, jurídicamente un retroceso descomunal, pero además en la conciencia del pueblo en cuanto a cómo y de qué manera participar de la democracia, eso lo atentó, digamos, lo fue vaciando de a poco, y fue una falla. Por eso nosotros usamos el término ese, falla estructural, ¿no? Como la falla estructural desde el punto de vista geológico, un lugar en el cual pudieron penetrar con el tiempo primero los Menem y lo que hoy son los Macri, ¿no? Bien, la palabra de Carlos Vicente. Recordemos que Carlos Vicente integra la Comisión por Derechos Humanos en el Colegio de Abogados de Córdoba, y particularmente nosotros lo conocemos por haber sido el titular del AFCA, Delegación Córdoba, ¿no? La importancia de lo que dice Carlos de cómo obstruyó el proceso de la democracia estas 2 leyes, y cómo fue un puntapié para los indultos después en la época de Menem. Y bueno, tenemos otras palabras de otras personas para marcar este cambio que hubo con las políticas de derechos humanos a partir del año 2003. Tenemos la palabra de Camilo Ratti. Camilo Ratti es comunicador social, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Otro que cayó en la pública, ¿no? Cayó en la pública, otro que tuvo la desgracia. Y escribió un libro sobre Luciano Benjamín Menéndez llamado Cachorro, y que lo estuvo presentando en Oncativo. Diego, ¿qué nos podés contar vos que estuviste? Así es, estuvo en Oncativo hace un par de semanas, me parece que fue el sábado 18 o 16, bien no tengo... en presente, digamos, la fecha, pero bueno, ante un lindo público que se sentó a escucharlo, a contar, digamos, cómo fue creando esta historia y por qué el nombre Cachorro a su libro. Para entenderlo tuvo que hacer y rearmar una biografía de la familia Menéndez, porque son todos de una familia militar, y se tuvo que enfrentar al propio Videla también. Exactamente, tuvo en 2 oportunidades mano a mano con este personaje, vamos a decirlo así, con este personaje. Lo escuchamos a Camilo porque fue muy, muy lindo la entrevista que hicimos post presentación del libro, donde habla de los actores que influyeron en esa época. Prestemos atención en esa época, y cómo se repite la historia, cómo son los mismos actores los que están hoy en día. Factores económicos de esa época que participaron de la dictadura militar y que hoy siguen estando. En Córdoba, ¿no? Escuchemos. Menéndez y la dictadura vino a aniquilar la organización popular, que no se manifestaba solamente en las organizaciones armadas, sino básicamente en los frentes barriales, estudiantiles, en las organizaciones de base, en la Iglesia Católica, que también vivió un proceso de transformación. Digamos, había una alta politización de la sociedad, que pensaba construir una sociedad mucho más justa que la que actualmente vivimos, y Menéndez vino a truncar ese proceso, y quedó después de él justamente todos los actores políticos, económicos,
más conservadores. De la misma manera que los grupos económicos que sostuvieron a Menéndez y a la dictadura y apoyaron fervorosamente la dictadura son los mismos grupos económicos que hoy siguen conduciendo los destinos de la provincia, las principales empresas de Córdoba de aquel momento, Barco, Rogio, Minetti, Tagle, Fiat, Renault, Aceitera General Dehesa, por nombrarte algunas de las más principales que forman la Fundación Mediterránea, siguen siendo los principales actores económicos que siguen decidiendo las políticas que aplican los gobernantes que en estos últimos 34 años de democracia nos vienen gobernando, y a la vez en la vida política de Córdoba quedaron los actores que no solamente fueron cómplices con la dictadura, sino que no hicieron nada para transformar en estos 34 años la situación actual que vivimos. Entonces, digamos, Menéndez es uno de los hacedores de esta Córdoba que vivimos hoy, ¿no? Bien, clarísimo, con nombre y apellido, las empresas que favorecieron, digamos, y que apoyaron y Que estuvieron vinculados. a la última dictadura cívico-militar en Córdoba. Y más Forma allá... parte de esto de cuando hablamos de dictadura cívico-militar. ¿Por qué cívico? ¿Por qué cívico? Porque claramente los militares no actuaron por sí solos porque no podían actuar por sí solos. Exacto, Regina. Francisco, ¿qué nos podés contar, tu opinión sobre eso? Sí, yo puedo contar hechos más personales, por decir así. No tengo un estudio sobre lo que dice Camilo, y sin duda que es así. Hoy, después de 40 años, lo tenemos claros, blanco sobre negro. A esto quiero recordar también que en la Fundación Mediterráneo hay otro personaje que también ha influenciado tanto en los destinos de nuestra patria, que se llama Domingo Cavallo. Él también estaba ahí, era un eje dentro de la Fundación Mediterráneo, y que después ya conocemos todo, a dónde, cuál fue el derrotero en lo económico donde llevó el país. Aquí tenemos blanco sobre negro, y puedo decir en particular otras cosas, cívico-militar, porque algo muy doloroso, pero había familias, hubo tíos que en creencia que la policía y que el ejército eran entes constitucionalistas y respetuosos de la vida humana, denunciaron a sus familiares para que le diesen un susto, los retaran y les dijesen que no podían participar en esto. En la llamada subversión, en la llamada corriente revolucionaria, que lo hacían con toda dignidad los compañeros y con todo el aporte en lo financiero y en las horas de vida, y con el riesgo que esto significaba. Estos compañeros, denunciados por sus mismos familiares, hasta el día de hoy están desaparecidos. Fue algo realmente tremendo, y quiero recalcar que aquello que luego llevó Domingo Cavallo, lo tremendo del neoliberalismo, lo seguimos teniendo el día de hoy, porque vuelvo a repetir y quiero hacer hincapié en esto. Los graves problemas sociales es el profundo egoísmo, la xenofobia, la falta de mirar a su prójimo. Aquí el egoísmo, el abismo social sigue existiendo, hoy más concentrado que antes. El Producto Interno Bruto, vuelvo a recalcar en esto, hoy se distribuye en menos familias. Si antes hablábamos de 20.000, hoy serán 10.000, y el resto queda para 40 millones de habitantes. Esta es la gran injusticia. De ahí viene el problema de los docentes, de ahí viene el problema del cierre de fábrica, la falta de trabajo, porque hay un interés
que lo van a defender por todos los medios, de seguir acumulando dinero. Es obsceno en realidad. Yo hay veces que me pregunto ¿para qué? Y si esto lo llevamos a nivel mundial, hace poco tiempo leí un informe de Naciones Unidas donde 6 familias, digamos, atesoran el 59% del Producto Interno Bruto del planeta. Puede haber una injusticia más grande, puede haber un atropello y un desprecio tan grande al resto de la humanidad. No hay mucho más que agregar lo que acabas de decir, Francisco. Es valorable la contextualización que haces, como que nada surge de la nada de lo que está pasando hoy en día. Todo tiene un porqué. Bueno, justamente esto, digamos, estas son las pautas que nosotros queremos tomar y son las pautas que nosotros queremos ponderar en criterios para que realmente conozcamos la memoria de lo que ha pasado en nuestro país. Son las cosas que debemos ponderarlas, que debemos tenerlas en cuenta y sobre todo son las cosas que nos haría bien saber para poder entender los hechos que hoy suceden en nuestro país a nivel nacional y cómo repercuten a nivel provincial y cómo repercuten a nivel local, a nivel regional, por estas medidas. Sí. Ni más ni menos, por estas medidas. Tenemos que tener memoria y saber lo que hemos vivido y saber que no debemos volver a cometer algunos errores puntuales. Tenemos que comprometernos como ciudadanos con la sociedad, con el vecino, con la patria, con la familia. Desde Tiempos de Pueblo pensamos que es desde la comunicación y desde la información que podamos aportar para tener memoria y así construir nuestro futuro, ¿no? Memoria que nos permite construir día a día nuestro futuro. Hablando de memoria, conmemoramos este programa por los 3 desaparecidos que tenemos en nuestra ciudad. El compañero que acabas de nombrar, Francisco Bachi Gómez, Rubén Palacesi y Kiko Petillani, 3 militantes comprometidos con la patria de nuestra ciudad, hoy en día desaparecidos, 2 desaparecidos, Rubén Palacesi no, le entregaron el cuerpo a los familiares en deplorables condiciones. Bueno, ¿qué tenemos, Diego? Y abrazar a toda la familia de ellos, abrazarlos. Así es. Un abrazo para Gonzalo, que seguramente nos debe estar escuchando. Y bueno, lo hacemos con el mayor de los respetos. Muchos de ellos nos acompañaron como oliva por la memoria de las actividades. Un segundo, eso lo vamos a dejar para el final porque tenemos una sorpresa, Regi. Tenemos una sorpresa. Vamos a compartir lo que fue. Gracias a Francisco pudimos llegar al fiscal de la causa, de la mega causa de la Perla, a Facundo Trota, quien también cayó en la escuela pública, quien también es un hijo de la escuela pública, quien se formó, quien estudió, quien a los 18 años se fue a vivir a Córdoba, quien estuvo metido en más de 560 y pico, 580 testimonios de lo que fue la mega causa. Juicio, este proceso que el año pasado lo pudimos ver. ¿Qué repercusión tuvo ese día? Nunca vi tanta cantidad de gente en la finalización del juicio de la mega causa de la Perla. Fue impresionante. Exactamente. Y cómo se comprometen cada vez más los jóvenes tomando sentido de pertenencias a todas estas cuestiones. Facundo Trota, procesos del juicio. Lo compartimos con ustedes. Con respecto al juicio, bueno, ha sido, como es considerado, una mega causa, un proceso sumamente complejo, con un volumen de acusados, más de 50 acusados originarios terminaron escuchando sentencia 43, más de 700 víctimas, escuchamos 581 testigos, insumió casi 40 años de duración. El juicio fue filmado desde su comienzo hasta el final y se superaron las 1000 horas de filmación. Claramente estamos frente a un proceso que solamente se puede equiparar con el juicio de la ESMA, son los juicios por crímenes de deshumanidad más grandes que ha tenido nuestro país. Esto requirió, bueno, de un compromiso muy importante del equipo de la Fiscalía, abocado exclusivamente a este juicio. Comencé trabajando, digamos, como fiscal
y luego se fue conformando un equipo de 3 fiscales, que fue lo que terminamos, digamos, exponiendo las conclusiones finales, los alegatos de la Fiscalía. Ha sido un juicio, digamos, complejo, donde los acusados han declarado en bastantes oportunidades, en muchas de ellas agrediendo a las víctimas, digamos, haciendo manifestaciones totalmente ajenas al objeto del proceso, con muchas discusiones en cuanto a la forma en que se pronunciaban. Son juicios donde los acusados en general vuelven con la idea de que esto fue una guerra y entonces pretenden agredir a quienes han sido las víctimas del terrorismo de Estado, porque bueno, fueron quienes con su declaración más lo han comprometido. Y por otra parte ha sido un juicio difícil y complejo de abordar en cuanto a, digamos, los testimonios. Escuchar el relato de una víctima del terrorismo de Estado no es una cosa que sea fácil de abordar. Creo que ninguno de quienes, digamos, integramos este juicio, los actores de este juicio, me refiero a jueces, fiscales, defensores y querellantes, estamos preparados como para escuchar el relato del horror durante tanto tiempo. Hay juicios que a uno lo sorprenden por el nivel de violencia, pero generalmente esos juicios concluyen en un periodo de tiempo que no es muy extenso. Pero cuando uno durante 3 años, digamos, tiene que escuchar constantemente el relato desgarrador de una víctima del terrorismo de Estado, de un familiar que hace 40 años todavía no sabe cuál fue la suerte de su ser querido, del paso de un campo de concentración, del nivel de atrocidades que se vivían en los campos de concentración, las torturas, en fin, el testigo es una persona especialmente vulnerable, entonces en su testimonio suele quebrarse, hay que darle tiempo para que se pueda reponer y poder terminar de contar su historia. En fin, ha sido un proceso muy extenso, muy complejo y duro desde el punto de vista humano, digamos, por el nivel digamos, de terror y de horror que se escuchó día tras día en cada una de las audiencias. Por otra parte, debo decir también que la demostración de satisfacción de los familiares y de las víctimas al escucharse la sentencia a uno les genera en cierto sentido satisfacción, porque bueno, significa que finalmente se pudo dar una respuesta a las víctimas y a los familiares después de un periodo tan extenso de impunidad. Esto demuestra que las sentencias tienen un efecto claramente reparador a las víctimas y a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Creo que no hay que agregarle más nada a lo que dijo Facundo Trota. Creo que no hay que agregarle más nada al abogado que compartió este momento con nosotros, que está totalmente predispuesto a seguir participando, a ponderar todas estas cuestiones. Y hay una cosa muy importante que él dice, que más allá de estar metido de lleno, de trabajar porque es su labor, de comprometerse con la sociedad, de no dejarlo para él únicamente, sino llevarlo al resto de la provincia, al interior, llevarlo para dar charlas en distintas instituciones, para que todo su conocimiento lo pueda retribuirlo también hacia la sociedad y hacia la recuperación de esta memoria, ¿no? Esperemos contar pronto con Facundo Trota acá en Oliva. Obviamente que sí, nos dijo que sí, está totalmente encantado, tenemos una predisposición de él y de con todos los que hemos hablado, igual con Camilo, con Carlos Vicente, bueno, realmente de esto se trata la memoria, la verdad y la justicia. Queremos saludar, ya nos hemos excedido un par de minutos, nos queda la parte final nomás, pero bueno, vamos a saludar a todos los que nos están escuchando, que son muchos los que nos siguen a través de internet. Un beso especial a mi amiga Mica, que nos está escuchando desde Buenos Aires, allí desde Saludo para Mica. San Miguel, que nos acompaña también con mucha información, la ha hecho meter de lleno en esto, la comprometí también para que nos ayude con distintos temas sociales que incumben en esta Argentina hoy en día. Bueno, Amaga de Petris, que dice que se siente como una
invitada al programa TBR, porque está sentada en la casa recuperándose de su operación, escuchando la radio. Bueno, también a todos los que nos siguen a través de internet en fmjoven.com.ar. Un saludo a Carla Brochero, que nos escribió bien temprano, que ya nos estaba escuchando, integrante del colectivo la violencia de género. Exactamente. Bueno, a Eli Pereira, a gente de Oncativo que nos sigue, a Andrés Barrera, bueno, a todos los que se han prendido a esta iniciativa, que fundamentalmente queremos terminar con lo que... No terminar, sino romper un poco el cerco mediático con lo que se informa a nivel nacional y que lamentablemente, y lo digo con un dolor en el alma, y lo hago como comunicador, de que muchos medios terminan repitiendo y no pueden formar un criterio ante estas cuestiones. Sea positivo, sea negativo, pero no ayuden a quien los escuchan a poder abrir sus cabezas, no ayudan como comunicadores a hacer pensar al pueblo qué es lo que realmente necesitamos. Así es, como comunicadores tenemos que entender que el monopolio de comunicación más grande de Argentina tiene a nivel regional, hasta a nivel local, quienes repiten sus mismos intereses. Sí, entonces, como comunicadores tenemos el compromiso de contar la otra parte de la historia. Compromiso social y compromiso con la información. Así es. Ni más ni menos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las actividades que se realizaron el jueves 23, porque en el IPET 143, allí, gracias a la directora, a Beatriz Moris, bueno, a Silvina Fiores, que nos abrieron las puertas de tremendo edificio que tiene el IPET 143, con un Zoom impresionante. Y que no tuvieron problema en invitar a las demás instituciones, a todas las instituciones de Oliva y a los otros establecimientos educativos para compartir todos juntos esa actividad. Estuvieron los secundarios, todos los secundarios públicos estuvieron ahí, más de 200 chicos, más de 200 chicos compartiendo esta actividad. Qué importante eso que decís, Diego, de que todos los secundarios públicos presenciaron. Bueno, hay que muy importante. Hay que caer en la bajeza de caer el público, ¿no? Con ironía, obviamente, gente. No, y considerando que fueron invitados todos los establecimientos. Exacto. Y bueno, no solamente eso, también hemos invitado a todas las instituciones de Oliva, a todas, a Ni todas una las faltó. instituciones de Oliva que nos acompañaron. Los medios de comunicación tuvieron presente también, muchos medios de comunicación. Los medios de comunicación lo cubrieron de manera completa, se portaron muy realmente bien. De 10, un punto de vista, Canal 3, el Mati Fernández, FM Libertad, ahí de Negro Cuquino, con Pablito, bueno, realmente se han portado de 10, han podido retransmitir, Foja Cero, bueno, impresionante la actividad cobertura que realizaron los medios, la verdad, FM Joven también. Bueno, muchísimos medios de nuestra ciudad que también tuvo repercusiones a nivel regional. Bueno, y marcar todas estas actividades que lleva adelante el Grupo Oliva por la Memoria, que son ponderar todos estos criterios, estos derechos y hacerlos prevalecer en el tiempo y hacerlos que nos podamos nutrir de cada uno de ellos para tener mayor conocimiento sobre estos temas tan delicados que hemos vivido en nuestra historia argentina. Las actividades que se prendieron los chicos de los secundarios después para hacer afiches con lo que había hablado Frank, con lo que habló Carlos Vicente, las actividades que se realizaron, bueno, los familiares también de estas víctimas que estuvieron acompañándonos en el 143, y después lo que se fue y lo que se hizo en el Belgrano, que fue maravilloso, hermoso. Conmovedor. Hasta las lágrimas. Todo lo que fue el turno mañana del Colegio General Manuel Belgrano bajo la dirección de Jorge Suárez, brindar un acto tan sensible, tan emotivo. Es la primera vez realmente que veo que un colegio primario se compromete ante la sociedad y la educación de hacer algo como corresponde. En eso coincido con Carlos Vicente, que también nos acompañó al acto de Manuel Belgrano, que dijo que nunca antes en su vida había visto algo así, tal demostración, y yo en eso coincido porque era algo tan simple y que te llega de una manera impresionante. No hace falta recursos económicos para realizar estas cuestiones. Para nada. Y bueno, como siempre, decir y excavar y hacer comprometer, o que los profesores de historia o profesores que educan a todos nuestros hijos, sobrinos, vecinos, compañeros en secundarios, en primarios, que toquen estos temas que son fundamentales, que los toquen, que les hagan ver a los chicos, que le abran la cabeza, porque hay mucho incoherencia entre los relatos que se van, hay mucha
desvirtuación de los Hoy temas. en día son tiempos difíciles para hablar de eso. La verdad es que, como dice Diego, hay como un doble relato y tan importante es contar la verdad. Si bien los establecimientos educativos sabemos que están muy comprometidos para educar sobre el tema, porque sabemos cómo trabajan y con qué materiales trabajan, Oliva por la Memoria tiene ese objetivo, trabajar lo mismo, pero la importancia del nivel local y que los chicos, desde chicos, sepan que Oliva tuvo desaparecidos, sepan que Oliva tuvo detenidos y personas comprometidas con la patria y que por esa misma razón tuvieron que pelear por su vida. Exactamente. Francisco, para cerrar, queremos preguntarte cómo viviste vos las actividades del jueves 23, cómo te sentiste, qué podés ponderar, digamos, de todo lo que se vivió en esos dos establecimientos. Yo lo he dicho antes, para mí son días con mucha carga emotiva, con tristeza, pero con un horizonte de lucha, porque la lucha sigue, la batalla continúa, el neoliberalismo, el egoísmo sigue presente y aún más concentrado. Yo agradezco profundamente la honrosa participación de los medios de comunicación de Oliva, que han publicado de forma inmejorable todas estas actividades. Es bueno, muy bueno hacerlo, es de mucha responsabilidad, porque un pueblo que no sabe de su historia, que no reconoce lo que ha sucedido, vuelve a tropezar con la misma piedra. Están condenados a repetirla, se dice. Así es, Reina. Y quiero decir también que junto a Facundo Trota, está muy dispuesto a participar otro de los fiscales de la causa de la Perla, que tiene profundo arraigo, honorable arraigo, la familia Gonella. Hablo de Carlos Gonella, que también quiere venir a charlar con nosotros de forma desenfadada y abierta y explicar sus experiencias y contarnos un poco de la síntesis de adentro, cómo se vive desde lo judicial, desde el derecho, esta tremenda asesinato del pueblo argentino. Y quiero repetir, lo he dicho en algún momento en estos días, quiero repetir porque para mí es una cuestión central también, que estos asesinatos, esta masacre del pueblo argentino vergonzosa, ha sido hecha por oficiales pagados por el pueblo argentino, donde sus sueldos son pagados por el pueblo argentino y con las armas del pueblo argentino que el pueblo confió a ellos para defenderlos. Y por la teoría imperial venida de la Escuela de las Américas en Panamá, de West Point, en algún momento le obligaron entre comillas, abro y cierro, que el enemigo no estaba de las fronteras para afuera, el posible enemigo, sino que el enemigo mismo era el pueblo que buscaba reivindicaciones, vivir en paz y justicia social. Con eso me despido y gracias por habernos escuchado. Francisco, no hay que agradecer, de tu parte no hay que agradecer nada. Gracias por tener el valor de sumarte a este proyecto, el valor de hacer públicos tus vivencias, hacer pública tu historia y comprometerte, como venimos diciendo, ante la sociedad, que es lo que yo más valoro, más rescato, y aparte por la calidad de persona que sos, que nos has demostrado en este último tiempo. Bueno, muchas gracias, Francisco. Déjeme mandarle un saludo a mis amigos de Foja Cero que están cumpliendo años, al licenciado Marcamuso,
al Chapa, bueno, toda la gente que trabaja allí en el Foja Cero, el periódico regional, bueno, el Foja Deportes, el equipo de Radio Deportes 7, FM Joven, que es una familia realmente muy, pero muy amplia, como siempre, sumando muchas voces. Le mandamos un abrazo inmenso. El 1 de abril de 1992 salió la primera edición. Nos faltó ese efeméride. Nos faltó el efeméride al principio. De la gente de Foja Cero. Un abrazo inmenso. Para despedirnos, nos vamos a ir con lo que fue parte del cierre o parte de la actividad del Colegio General Manuel Belgrano, donde con la profe Viviana, que es la profe de música. Viviana Chenarino. Viviana Chianalino, no me acordé, iba a decir otro país, nada que ver. Le hicieron cantar este tema que yo no lo conocía, no sé quién es el intérprete, no sé si vos lo conocés. No. Y los chicos se pasaron, todos los chicos, si ustedes hubieran podido ver lo que fue ese acto, los chicos cantando este tema y viendo las cuestiones en sus rostros, la sensibilidad y la emoción de los profesores y de todo el público que estaba presente, que estaba colmado. Es emotivo saber que entienden todo, que los chicos entiendan lo que están haciendo, eso fue muy emotivo. Que tengan buen fin de semana, nos despedimos con esto, nos reencontraremos el próximo sábado como siempre, para compartir toda la información del interés nacional, provincial, local, llevar todos nuestros temas y la sensibilidad social a ponderar todas estas voces que son hasta a veces acalladas. Esto fue Tiempos de Pueblo. Paramos fuerte. Está grabado en cámara, no se escucha. Yo lo tengo grabado en el... bueno. Lo tengo ahí encima. Está bien. Gracias, chicos. Muy lindo. No, gracias a vos. No, Francisco, gracias a vos porque, sinceramente... ¿De quién es el tema? ¿Vos lo conocés, Francisco? Mario lo conoce. Me manda saludos a mí del programa. Yo no tengo nada que ver si él tiene la reaquina, le digo. ¿Vos conocés de quién es ese tema? Yo a mí me parece haberlo escuchado en algún lado, pero no sé. María Elena Walsh, ¿no es? No puede sé. ser. Lo deberemos haber buscado. Sí, la verdad que sí. Ya lo vamos a googlear. ¿Vos sacás una foto con Francisco? Lo grabo de Francisco, patas para arriba. Sí, el sábado que viene lo grabamos. Y a veces hacemos cadena galleguense que se ha declarado una amenaza. Ay, sí. Estaba Francisco al lado. Qué quilombo que quedó. No sé, es chico el escritorio acá. Para mí hay que sacar esto. Sí, bueno, pero ahora cuando nos mudamos a Eva, que no tenemos. ¿A dónde se van a mudar? ¿Dónde? Allá. ¿A dónde está el local? Ah, yo pensé que era por acá atrás, no sé. Ah, mortal. Ahí va a ir el escritorio, aquel que está en la oficina. Claro, Entonces ya está bueno. más amplio, ¿viste? Que sea. Sí, depende cómo, no sé cómo se ubicará. Vale. Bueno, como está esto así, básicamente así. Y el Pero escritorio vaya así. claro, eso iba a decir dónde se puedan enfrentar. Claro, vos estás al frente y yo te Eso está bueno porque lo hace más llevadero.
Vale, ya tiene todas las anotaciones las sugerencias que yo le di. Sí. Mi voz era muy gangosa. FM Joven 107.5 MHz. Sitio web www.fmjoven.com.ar. Teléfono